Compañero, usted tiene la palabra. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, qué gusto saludarlo. Le saluda Stalin Poveda y me acompañan Cide Montilla y Astolfo Cornejo. Usted nos va a aclarar el alcance de esta decisión de la Corte de Justicia Nacional respecto a la nulidad en el proceso en el caso Sinque. ¿Cuál es la connotación respecto a la condena, primero? Segundo, a la figura por la que se los enjuició. Y tercero, la acción de la vía administrativa de la nulidad del informe de la Contraloría, sobre la cual se basó el juicio. Buenos días y bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, don Stalin, y también al amigo Alcides por la invitación. A ver, para empezar, hay que decir de manera categórica, Ya, lo que es nulo significa que no tiene valor alguno, primero. perfecto. En segundo lugar, una declaratoria de nulidad no, en el Ecuador de hoy no admite recurso alguno. O sea, Ya, pueden pedir una ampliación o aclaración, pero son tiros al aire porque la declaratoria de nulidad definitivamente deja sin piso y sin valor alguno el proceso. Habría que, para no saltarnos la idea, explicar por qué se declaró nulo el eso, proceso y eso. luego qué consecuencias tendría esto en el proceso aún fallido del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel de acogerse al beneficio de la excarcelación anticipada. En Correcto. este orden de idea, ¿Está en bien? el en el año 2017 se inicia este proceso. Cuando este proceso se inicia, un presupuesto que llamamos de procedencia o de procedibilidad en un tema como el de peculado, el peculado que es abuso de dinero público, y un presupuesto de procedencia era la existencia de un informe de Contraloría. Pero bien, en el año 2019, la Corte Constitucional dijo que ya no era necesario el informe de Contraloría, sino que podía un fiscal investigar y un juez podría resolver sin necesidad del informe previo. Pero al tiempo en que se inicia el proceso 2017, este informe era indispensable, porque la Contraloría tiene la posibilidad de declarar responsabilidades administrativas civiles y la más grave, las penales, como en este caso. ¿Qué Correcto. pasó con el informe de Contraloría? A más de que se ha cuestionado incluso que los auditores que hicieron el informe no tenían ni siquiera formación universitaria, pero puede ser que alguien conozca mucho. Yo recuerdo la época antigua, incluso los contadores tenían mucho más conocimiento que muchos economistas, pero no es ese el punto. El hecho es que este informe fue trabajado por personas que no tenían o no cumplían los requisitos que exige la propia ley de Contraloría. Primero, para ese informe tenía un plazo para ser presentado. Ujú. Ese informe tenía 180 días para ser presentado. Y ese informe empieza la auditoría del caso Singer en el año 2016 y a la final el informe aparece ya aprobado en el año 2019. La Correcto. ley dice 180 días, ese informe era extemporáneo. La ley, cuando vivimos en el marco de un Estado de Derecho en general, hay normas que hay que cumplir y las normas determinan un plazo que es o era de 180 días. Por esa razón, un tribunal de lo contencioso administrativo en Quito declaró la nulidad de el informe de Contraloría por ser extemporáneo. Y hay otras sentencias, incluso de la Corte Nacional. ¿Qué importancia tiene esto? De acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, aquellos actos que contravienen la Constitución o la normativa carecen de valor alguno y sus efectos también se irradian a lo que conocemos los frutos del árbol envenenado. Lo digo con un ejemplo. Ujú. Aquí está el informe y el informe tiene un contenido. Si se declara nulo el informe por ser extemporáneo, se anula también su contenido. Esos son los frutos del árbol envenenado. Si entonces para aquella época era un presupuesto de procedibilidad
importantísimo tener un informe de Contraloría que estaba viciado. ¿Por qué? Porque rebasó la temporalidad prevista en la ley. Consecuentemente, hizo bien un tribunal de lo contencioso administrativo en declarar la nulidad de ese proceso por ser extemporáneo. Primero. En Correcto. segundo lugar, ¿qué hace? ¿Cuál fue el fundamento importantísimo de la Contraloría? De la Contraloría, un Sí, supuesto perjuicio. Ya vamos a ver el tema. sí. Pero la Fiscalía toma el informe de Contraloría, un informe que estaba viciado de falta de valor por la temporalidad en que ese informe es emitido. La Corte, Nacional de Justicia, y es interesante destacar que el tribunal que está conformado por la Corte Nacional en la fase de apelación que determina la nulidad está constituido incluso por la jueza Daniela Camacho, el doctor Felipe Córdoba y el doctor Luis Rivera. Y destaco esto, la doctora Daniela Camacho es la misma jueza que actuó durante la instrucción en el caso Soborno. Oh, Ojo. que Entonces, también están involucrados ellos, ¿no? Sí. claro, entonces más allá de que estemos o no de acuerdo, porque yo personalmente no estoy de acuerdo y no es el momento para decirlo, pero yo lo he dicho por escrito y de manera oral lo he sostenido y tampoco ha sido rebatido ese argumento, pero más allá de eso, es uno de los jueces, es la jueza incluso que actuó en el caso Soborno, como para que aquí dejen de seguir especulando que la presencia del correísmo, del correacto, que ya mismo regresa. Es una jueza incluso que actuó mal cuando le obligó al expresidente Correa que venga a presentarse a Quito cuando él vivía en Bélica. Esa es una barbaridad. Pero más allá de eso, es uno de los jueces que declara la nulidad. Ahora bien, el otro tema interesante es que aquí se habla de un peculado. El Eso le iba a peculado preguntar. es el abuso de dinero público. Claro. El peculado supone que puede haber un abuso en beneficio de terceros o de la propia persona que comete este delito, que es un delito contra la administración pública. O sea, dicho gráficamente, el peculado es abusar de los dineros públicos. Y en este caso en particular, se ha demostrado técnicamente que esa explotación petrolera, el llamado contrato Singue, no es que le ha causado perjuicio al Estado ecuatoriano, sino que por el contrario, le ha significado un beneficio la explotación petrolera. Entonces, no hay perjuicio. Y por esa razón, el Estado ecuatoriano ha sido condenado en tribunales internacionales por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios y de explotación en el llamado caso Singre. Correcto. Mire, en enero de 2021 se había declarado por parte de la Corte Nacional la inocencia de 8 procesados y la condena de 7. Hoy todos quedan fuera del proceso. Ujú. Hay que recordar que bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, emitió un laudo arbitral al que se sometió el Ecuador. Confirmó que la actuación de Ecuador violó el contrato y el Ecuador está obligado incluso a A pagar. reparar económicamente a la contratista en el contrato Singer. Ajá. Entonces, hay hasta laudos internacionales que dicen que el Ecuador actuó mal cuando desconoció unilateralmente el contrato. Dicho de manera resumida, no solo es que los jueces nacionales han declarado el de lo contencioso administrativo la nulidad del informe de Contraloría emitido en la época del ciudadano Pablo Celia, entiendo que es economista, perdón, sociólogo, que está preso o con medidas sustitutivas. Ujú. Bueno, ese informe fue declarado nulo y ese era el fundamento de la Fiscalía, por eso se declara la nulidad. No Ya. hay perjuicio, así está reconocido en tribunales internacionales y por eso el Ecuador ha sido condenado a incluso indemnizar la contratista por el incumplimiento del contrato. Correcto. Ahora, las Al penas. A tema ver, que doctor, hasta ahí está clarísimo. Las ya, penas. Una vez que esto está declarado nulo, ¿las penas persisten o ya también desaparecen? en este caso, las penas no tienen ningún valor.
No quedan tienen sin valor. Automáticamente están libres, no están condenados. porque está nulo el proceso. Ahora bien, recordemos, ahora, ¿qué puede hacer la fiscalía? No sé por qué. A ver, la fiscalía sí tomó el informe de Contraloría que ha sido deslegitimado, declarado nulo, declarado inválido. Mal haría la Fiscalía General del Estado ecuatoriano en insistir en un proceso en mérito de un informe de Contraloría que ha sido anulado. ¿De dónde va a sacar otros argumentos la Fiscalía? Realmente no lo sé, pero el titular de la acción penal es la Fiscalía y haría bien la Fiscalía para que haya algún nivel de credibilidad. Si ya está declarado nulo el proceso de abstenerse de promover el ejercicio de la acción penal, porque el presupuesto era Contraloría y el informe de Contraloría ha sido declarado nulo. Pero ya veremos qué pasa con la Fiscalía General del Estado. Zambrano, Sí, doctor, sí. disculpe que me intrometa en la entrevista. Mire, ¿No? claro, la sentencia de este tribunal, yo no soy abogado, usted sabe bien, yo soy periodista y MLCista como usted. Bueno, la sentencia de este tribunal no declara ni inocente ni culpable a Glass y compañía. Así. ¿Por qué? Porque la declaración de nulidad se produce por un problema, un efecto de caducidad del informe de Contraloría en ese año, doctor. Pero a este año, la Fiscalía puede otra vez iniciar un examen preprocesal porque ya no va a necesitar el informe de la Contraloría, ¿verdad? Sí, claro, de acuerdo. Claro. Pero y mire, eso es lo que ha anunciado la Fiscalía, que va a iniciar un nuevo proceso. Ya no necesita el informe de la Contraloría, la Fiscalía lo va a iniciar. Pero ¿sobre qué base puede iniciar un nuevo proceso? Si es sobre el informe de la Contraloría, está declarado extempore y nulo. Entonces, yo no sé cómo puede instaurar un nuevo proceso. Y con sentencias internacionales en contra del Estado ecuatoriano es una vergüenza que la Fiscalía. Pues, ¿Cómo? Pero si no hay perjuicio. Que haga la Fiscalía, pues. Sobre lo mismo. Vea, doctor. Contra un informe de Naciones Unidas. Doctor Zambrano, mire, yo he hablado con ingenieros petroleros que saben más que todos nosotros sobre el tema. Así es. Y a mí me han dicho, ahí hubo irregularidades en ese campo que se llama Chingue. Ahí hubo irregularidades. Cuando hay gente como los ingenieros petroleros que saben porque manejan el petróleo, yo me pongo a dudar, pues. Y la fiscalía con todo derecho debe iniciar, ya lo han anunciado, a la misma Corte también y la Procuraduría, que van a iniciar un examen. Ellos llaman un examen de procedimiento, de volver a investigación. Es una investigación procesal. De acuerdo, pero mire, si no sé a qué peritos vaya a recurrir la Fiscalía, porque ese es un tema también que hoy se toma mucha discusión, es la necesidad de que haya imparcialidad cuando se habla de perito. ¿Cómo puede ser imparcial un perito de parte, o sea, de la propia Contraloría? Por eso el cuestionamiento que se hace en materia de peritaje, que es cierto, es la prueba eminentemente técnica, pero que tiene que provenir de un órgano independiente, imparcial y con conocimiento o competencia. A mí me parece bien que haya, por ejemplo, estoy imaginándome, don Alcide y don Stalin, Ya. al pedirle un informe, un estudio, por ejemplo, a una institución emblemática y muy importante como el SPOL del Litoral, que tiene ingenieros en petróleo, o a la Politécnica de Quito, pida dos informes, uno de la SPOL de Quito y uno de la SPOL de Guayaquil. Le hemos dado ya una respuesta a la Fiscalía que nunca consulta nada, porque técnico la Fiscalía no tiene. Y si va a hacer lo mismo que hizo la Contraloría con personas que no reúnen los requisitos, seguimos pasando la vergüenza que hoy ha significado que tribunales internacionales condenen al Estado ecuatoriano. Recuerde también, Alcides, que en este tema y en esta discusión petrolera, los que no están adentro de la rosca siempre se están quejando. De manera que hay también intereses contrapuestos. Doctor, ya veremos, yo le digo ya veremos. Una cosa. En la Contraloría sí hay técnicos especializados en el tema petrolero, sí hay. Lo que pasa es que este informe que fue declarado caduco, o sea, hubo un vicio de caducidad, por eso es que
los jueces declaran nulo el proceso. Ese informe lo elaboró el señor Pablo Celi. El señor Pablo Celi es colega de don Stalin Poveda, sociólogo, pero no es ingeniero petrolero. A ver, más respeto con los sociólogos, perdón. Sociólogo, pues. Pablo No, Celi es más sociólogo, respeto con los pues, sociólogos. Y no me haga comparaciones con un sociólogo que está interdicto, que está por favor. Aclarado. Retiro mis palabras. Pero ese fue el procedimiento, pues, doctor Zambrano, ¿verdad? Bueno, pero, a ver, parece que Alcides está tan de la mano con la fiscalía y tampoco Parece que sí. Quiere encontrar una excusa para iniciar el nuevo proceso. Bueno, que se investigue, pues, Alcides, eso no ha prescrito. Yo tengo que papar bien, llamando a mis amigos abogados para ver qué pregunto, y no pregunto tonterías, discúlpeme con todo respeto. Más respeto para los que preguntan tonterías, por favor. También tienen derecho a preguntar. Esta línea roja le aclaro lo siguiente. Yo le guardo un gran respeto a los sociólogos, porque los sociólogos son buenos investigadores en general. Y en el ámbito, por ejemplo, de la criminología, los mejores investigadores son los sociólogos, no los abogados. Entonces, hay esa consideración muy significativa, no solo porque está el licenciado sociólogo. Pero es cierto, mire, hay periodistas también, mi doctor. Claro, más allá de esto, lo interesante es que usted mismo está reconociendo al CIE la falencia de un informe. Eso significa que en el Ecuador se atropellan procedimientos en más de una ocasión para tratar de conseguir resultados espurios como estos, que motivan condenas internacionales y que incluso al interior del país se ha declarado la nulidad. Aquí lo que queda pendiente es en qué manera esto beneficia o no la pretensión del ex vicepresidente para que se le conceda ese derecho que tiene a gozar de una libertad anticipada, que significa seguir cumpliendo la condena fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque en diciembre del año 2020, vamos a cumplir 2 años en el mes que viene, ya tenía derecho, de acuerdo con la normativa vigente en el Ecuador, a gozar de un régimen de semilibertad o semiabierta, como quiera llamarse. Eso lo dice incluso organismos de Naciones Unidas que han sido veedores en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este momento tiene absoluto y pleno derecho el ex vicepresidente a que se haga la unificación de las condenas para que tenga derecho a seguir cumpliendo la pena en un régimen de libertad. Pero, doctor, procede la unificación de condenas. Claro, aquí en el país, en el régimen de derecho. Claro, lo que pasa, a ver, la unificación, yo en lo personal coincido con la inquietud que hace Stalin, que es un buen sociólogo además. Gracias. Acumular o no, para mí, ese tecnicismo es el que en muchas ocasiones produce este tráfago en la administración de justicia. Porque un juez dijo que es unificar, declarar una sola pena, ¿verdad? Claro. Y se parte del criterio que la pena más alta absorbe a las menores. Entonces, se hace una sola. Para mí debiera funcionar la unificación por el Ministerio de la Ley. La más alta absorbe la menos alta, por imperio del derecho. Pero como los jueces quieren declararlo, ya hubo 2 o 3 jueces que han dicho, aquí no se puede, tiene derecho a la unificación, pero no la voy a declarar. ¿Por qué? Porque está pendiente el caso Singer. Entonces ya no hay escapatoria, ahora tendrán que declarar la unificación del procedimiento y concederle, porque cada tiempo que pasa y que no se le reconoce ese beneficio, la imagen del país sigue siendo una imagen negativa. Si ya cumplió, porque no es que está tampoco preso 4 meses o 5 meses. Estamos hablando de por lo menos 5 años está privado de la libertad, que es bastante tiempo. Oiga, doctor, discúlpeme otra vez que le interrumpa. No, hablemos de fútbol. El criterio suyo de la unificación, ¿verdad? Está contemplado en el Código Penal anterior, pues. Porque en el Código Orgánico Integral Penal actual, ese no. Se habla de otro mecanismo de acumulación, doctor. Sí, por eso, hoy día, ahora no se puede. Claro, pero ojo. Entonces, ahí cómo quedamos. ¿Cuál código aplicamos? ¿El anterior derogado o el código actual? Siempre el que beneficie. Esto se llama incluso cuando un deroga, voy a darle una pequeña clase,
que es Indubio necesaria. pro reo. El Gracias, doctor. principio se llama de la ultraactividad de la ley penal. ¿Qué significa ultra? Muere un código, el código A, pero sus beneficios son más importantes que el código B. Entonces, Correcto. los beneficios del muerto superviven. Se llama principio de la ultraactividad de la ley más favorable. Esa es la razón por la cual sí procede. ¿Está vinculado eso al indubio pro reo? Claro, exacto. Está vinculado porque además si hay un conflicto de leyes, se resuelve de la manera que más favorezca. También lo dice la Constitución. Y el Perfecto. principio de la favorabilidad dice aplicar la ley, aunque ya no exista, pero que tenía principios favorables por el principio llamado de la ultraactividad de la ley penal. Y en este Muy tema que dijo Alcide, no es ni culpable ni inocente, cierto, pero hay que recordar que constitucionalmente todos somos inocentes. Como decía el maestro Zavala Vaquerizo, no hay que probar la inocencia, somos inocentes, hay que probar la culpabilidad. Al declararse la nulidad, con respecto a esa imputación del caso Singer, son todos absolutamente inocentes. Excelente, doctor. Muy bien. grato poderlo escuchar. Stalin, por favor, estamos con el tiempo. Sí, solo agradecerle al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Realmente ha sido una explicación muy clara, ¿no? En el marco de las normativas vigentes. Y es evidente que siempre vamos a recurrir a criterios y opiniones calificadas para entender y analizar estos temas que hoy son de competencia y de interés nacional. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la bondad de la invitación y por el tiempo concedido. Que tengan muy buena mañana todavía. Listo. Igual, Gracias, doctor. Que le vaya bien. Antes de ir, felicidades. antes de